Buenos días, vamos a hablar en esta mañana sobre patogénesis, inmunología y genómica del linfoma difuso de células grandes B y folicular recaída refractario. Pequeño tema que me han dejado. Bueno, recordemos que dentro de los hallmarks del cáncer, pues tenemos estos aspectos que son importantes, que tienen que ver con angiogénesis, inducción de mutaciones, regulaciones en ciclos de energía, que son muy importantes en la recaída de enfermedades, como veremos posteriormente, algunos factores de crecimiento. Y a manera histórica, recordar que el linfoma difuso de células grandes B fue clasificado de acuerdo al patrón de expresión, de acuerdo a aquellas células que eran de origen centrogerminal, no centrogerminal, primario mediastinal y un no clasificado hace ya desde hace muchos años, sin que esto pueda tener realmente un impacto en el tratamiento y pronóstico de nuestros pacientes. Sabemos también que a partir de estos dos grandes grupos de centro germinal y de célula B activada se van a activar diferentes vías en estos últimos, como puede ser NOTCH1, activación de NF-kappa beta, y dentro de los centro germinal, pues enhancer de Ceste, alteraciones en la vía de P3K, JAK-STAT, que podrían llegar a tener implicaciones terapéuticas, nuevamente dependiendo del tipo de alteración o del origen celular, como estos son centro germinal, pues existen alteraciones en vías específicas como factor de crecimientos transformantes beta y algunos otros como AKT, mTOR, que puede ser tratados ya con unos blancos terapéuticos como vemos posteriormente. Y en cuanto a tratar de utilizar blancos terapéuticos en la vía de los tumores que son de célula B activada, pues existen todos estos. ¿Y por qué esto? Hago particular semblanza, pues porque nosotros tenemos que conocer la genética y la patogénesis del linfoma difuso de células grandes B, y para esto han existido por lo menos ya tres publicaciones importantes. Esta que todos conocen, que es la de Schmitz, donde él clasificó el linfoma difuso de célula grande B activada en cuatro grandes grupos. Aquellos que tienen doble mutación de MID88, CD79, enhancer de Ceste con translocación BCL2, NOTCH2, BCL6 y la mutación de NOTCH1, que dan curvas de supervivencia diferentes dependiendo del fenotipo en el cual se incluyen, y existe también un valor pronóstico de estos drivers dependiendo del tratamiento con R-CHOP y el tipo de mutaciones. Este es el otro grupo alemán dirigido por Chapoy, que utiliza 5 clústeres. Y vemos en esta diapositiva tratando de ejemplificar las tres series más grandes de clasificación de clúster. Esto es al diagnóstico de Chapuy, Schmidt y de Reddy. Otros aspectos que son importantes a tomar en consideración en el momento del diagnóstico es si existen algunas combinaciones, si existe o no infección por Epstein-Barr. Sabemos que aquellos infectados por Epstein-Barr parecieran tener menor supervivencia, el linfoma asociado al virus de Epstein-Barr y alteraciones a nivel del estroma. Sin embargo, si uno considera que esto es todo al diagnóstico, pues aún es más variable y existen mayores factores que nosotros debemos analizar a la recaída, y que es el motivo de esta plática, dentro de los cuales se encuentran factores virales, genómicos y obviamente el microambiente. Dentro de los genómicos, pues estamos hablando de mutaciones, cambios en número de copias, fusiones, translocaciones, cambios de expresión, como pueden ser estos cambios a nivel del splicing, que tienen que ver con la patogénesis del linfoma difuso de células grandes B, donde mutaciones de citidina van a producir una activación hipermutación somática del sitio de los inicios de factores de transcripción. Aquí tenemos una corte de 1800 linfomas con difusos de células grandes B, publicada este año en Molecular Cancer, donde nosotros podemos ver que dependiendo de esta actividad, si esta mutación es proximal o distal, existen diferentes alteraciones. Otro blanco importante a analizar es el enhancer de Ceste, que constituye la subunidad catalítica del complejo Polycomb represivo, que va a tener este complejo Polycomb, como vemos acá en este esquema. Pues este enhancer de Ceste, al ser la subunidad catalítica, va a
favorecer y tiene una actividad represora. Y vemos aquí cómo en población mexicana, esto es al diagnóstico, tenemos ya publicado, existen mutaciones a nivel del codón 641 de este exón, con análisis que son mutaciones probablemente dañinas. Vemos aquí los electroferogramas de estas cuatro mutaciones encontradas en esta posición, que es la posición del codón 641 del enhancer de CESTE. En un estudio realizado en el Instituto Nacional de Cancerología, vemos cómo estas mutaciones impactan de forma deletérea en la supervivencia global en pacientes mutados contra aquellos que tienen un codón silvestre o un polimorfismo sinónimo donde no hubo problemas. ¿Cuál es el factor o la importancia del virus de Epstein-Barr asociado al linfoma difuso de células grandes B? Bueno, vamos a ver aquí cómo se encuentra. Estas son las alteraciones en las firmas genómicas en cuanto al linfoma difuso de células B asociado a Epstein-Barr. Y nuevamente vemos aquí esta firma genómica, cómo son diferentes aquellos que no tienen la asociación de virus de Epstein-Barr en comparación con aquellos que sí tienen esta asociación de virus de Epstein-Barr, y las diferencias se encuentran prácticamente a este nivel en los pacientes que tienen asociación de virus de Epstein-Barr. Aquí la pregunta es, ¿todas las recaídas en difusos son iguales? ¿Existen variaciones genómicas por el tiempo de recaída? Si al diagnóstico estamos viendo que existen clústeres y que probablemente estamos hablando de un grupo de enfermedades, pues de manera interesante vamos a ver que en realidad esta enfermedad tiene una heterogeneidad biológica, y como vemos aquí en esta figura, esta heterogeneidad biológica en linfoma difuso de células grandes B. Este es un estudio muy interesante porque evaluaron la genómica al diagnóstico y a la recaída. Y aquellos pacientes que tuvieron una recaída temprana, en realidad la parte genómica al diagnóstico y a la recaída fue muy parecida. Sin embargo, en aquellos que tuvieron una recaída tardía, el diagnóstico y la recaída no fueron tan parecidos, y existen mutaciones que están más asociados, esto es dependiendo del tipo de linfoma, pero todas estas que pueden estar asociadas también con la recaída del linfoma difuso de células grandes B. Este otro estudio es un estudio interesante ya de hace algunos años, donde estudió cuáles eran las variaciones en el número de copias del linfoma difuso de células grandes B con recaída antes o después de un año. Recaída temprana la definieron como antes de un año, tardía después de este tiempo, y vemos que en ambos la variación del número de copias fue muy similar. No parece ser diferente en cuanto al tiempo de recaída. Sin embargo, las alteraciones en la variación del número de copias y los cromosomas afectados sí parecen ser diferentes. En recaída temprana, sobre todo cromosomas 1 y 12, que se comparten en la recaída temprana y tardía el 2, 6 y 18, y en recaída tardía alteraciones en genes localizados en cromosomas 3, 7 y 15. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son estos genes que pudieran estar diferentes? Y aquí este autor hizo un análisis de 148 genes en los cuales encontró una diferencia estadística en ambos grupos. Vio que la mayoría codificaban para proteínas, RNAs largos no codificantes, antisentido, y encontró 41 pseudogenes. Y nosotros vamos a ver aquí en estas gráficas cómo aquellos pacientes, estas gráficas tienen las barras oscuras negras son las recaídas tempranas, las grises claras son las recaídas tempranas. ¿Cómo existen variaciones en algunos genes en cuanto a recaída temprana y tardía? ¿No? Afectando, por ejemplo, este gen, si CDKN2AB es mucho menos frecuente en recaída temprana que en recaída tardía. Ujú. Y cuando nosotros vemos cuáles son estos genes que se sabe además están implicados en linfomagénesis, y en función del tiempo de recaída temprana o tardía por el mismo autor, nosotros podemos ver claramente que existen algunos genes, como por ejemplo estas, las desacetilasas de histonas, podrían actuar sobre CREB, y esto se ve más hacia la forma temprana, con
De igual forma, por ejemplo, CDKN2AB también está con mayor frecuencia en los pacientes con recaída temprana, en contraste como por ejemplo este B2M que se encuentra en los pacientes en recaída tardía. De manera interesante, también Notch se encuentra en recaída temprana y la vía de Jack-Stat. Esto nos puede decir que si bien hay algunos blancos que pudiéramos utilizar o evaluar a través de estudios clínicos, pues tendríamos que idealmente considerar algunos genes dependiendo del tiempo de recaída. Y bueno, aquí nosotros vemos cuáles son los genes codificantes para proteínas y largos no codificantes que se encuentran también en este estudio y vemos que aquellos que tienen recaída temprana tuvieron estos genes en comparación con aquellos en recaída tardía donde fueron prácticamente estos otros genes. Bueno, si uno dice, bueno, ok, yo tengo mi diagnóstico, tratamiento, recaída temprana o tardía, separada por un año, ¿qué es, qué implicaciones tienen estos genes en cuanto a la regulación de vías? Bueno, pues en cuanto a reguladores de vías de transcripción, apoptosis, respuesta inmune, NF-κB, y también están implicados en proliferación y respuesta inmune. Y algo que es ya un poco más reciente, publicado en Leuquimia en este año, es una comparación entre el genoma y el transcriptoma de pacientes con linfoma difuso de células grandes B. Aquí ellos consideraron como recaída temprana menos de 2 años contra 2 años. Parece ser que esto ya de POD24 en foliculares está influyendo un poquito acá porque ya no se está llamando recaída temprana a menos de un año, sino aquellos a menos de 2 años. Y vemos aquellos pacientes que tienen un pobre pronóstico. Esta es la lista de genes analizados y la frecuencia de ellos encontrados. En aquellos pacientes con pobre pronóstico, pues tenemos estos genes con mayor frecuencia, estos en aquellos con buen pronóstico, ellos llamaron buen pronóstico recaer después de 2 años. Y vemos cómo estos pacientes después de la recaída también tuvieron seguimiento. Existe un grupo de genes, aquí 370, que se sobrepone entre los dos grupos y cuando nosotros tratamos de analizar cuáles son los genes y cuál es la función biológica de los mismos, pues básicamente son genes que tienen que ver con adhesión, migración celular, señales de transducción y vemos nuevamente aquí en aquellos, adhesión celular nuevamente, alteraciones en las vías del cáncer e inmunosenescencia y alteraciones a nivel del receptor de células T. Y vemos aquí cómo dependiendo del tipo de cada uno de estos genes, tenemos aquí los de alto riesgo, son estas lilas moradas, estas líneas moradas, lilas, cómo tienen una menor supervivencia comparado con aquellos que consideraron de bajo riesgo, que son las líneas azules, en años de seguimiento en función de estos genes. Ellos determinaron que estos genes, este grupo de 7 genes, eran los que realmente definían a este grupo de riesgo en alto o bajo riesgo. Y estos cambios son absolutos, tienen que ver las citocinas, el microambiente o algunos otros procesos biológicos. Bueno, sabemos ya tradicionalmente que este ha sido como un poquito el malo de la película, donde mutaciones en TP53 tienen un impacto tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global, en difuso de células grandes B, también en recaída. Y uno dice, bueno, pues entonces a lo mejor podría intentar utilizar venetoclax en este grupo de pacientes. Y algo muy interesante son otros procesos biológicos que nosotros hemos dejado casi siempre de lado porque poco hablamos del metabolismo propio de cada una de estas células. Y este es un modelo muy interesante propuesto por Hans Poschank también en este año, que es un modelo de riesgo basado en genes alterados en el metabolismo de lípidos y que también se encuentran alterados en pacientes con linfomas en recaída. Estas son las plataformas que utilizaron. Es un modelo robusto basado en 16 genes que están relacionados, como les digo, con metabolismo de lípidos y ellos dan dos categorías: riesgo bajo, relaciones con evasión inmune; riesgo bajo, fenotipo inmunosupresor. Perdón, riesgo alto, evasión inmune; bajo, fenotipo inmunosupresor. Y esta es la razón de riesgos que ellos encuentran.
Y ellos encuentran aquí que la supervivencia de aquellos pacientes que tienen alterados estos genes ellos encuentran como de riesgo bajo es significativamente superior que aquellos de riesgo bajo. Y esto estamos hablando en supervivencia global. Ahora, esto es analizando únicamente lo que son los genes de lípidos. ¿Qué pasa si esto lo trato de adecuar a una escala pronóstica que esté validada en linfomas? Y esta es nuestra tradicional IPI. Si nosotros tomamos IPI 01, que es riesgo bajo, pues vean cómo aún dentro de este supuesto riesgo bajo y que tendríamos que ser más homogéneos, esta escala de análisis, este riesgo en función de esta categoría de factores de metabolismo de lípido, pues también es estadísticamente significativa. No lo es en IPI 2, IPI 3 y nuevamente vuelve a ser significativa en aquellos de riesgo alto. No parece serlo en intermedio bajo y en intermedio alto, pero sí en riesgo bajo y riesgo alto y obviamente en todos si se toman como un solo grupo. Y uno dice, bueno, vamos a hacer una evaluación de estos genes que están involucrados también en el metabolismo de lípidos y ellos sacan aquí, como ustedes ven, dos perfiles de expresión completamente diferentes, por no decir prácticamente contrarios, en donde son genes que tienen que ver con replicación del DNA, metabolismo de purinas, exportación de proteínas, metabolismo de ácidos grasos. Y como nosotros podemos ver aquí, existen dos patrones, uno que tiene que ver con receptor de célula T, este relacionado con respuesta inmune y células NK, y el otro perfil inmunológico, nosotros vemos aquí cuáles son de todos estos genes que ellos encontraron en diferencias, sacaron los más importantes, que son los que están aquí en estas gráficas A y B, los estadísticamente significativos, cómo existen alteraciones a nivel del señal de células T, a nivel de células NK, en aquellos que se consideran genes que son compatibles con metabolismo de lípidos, que pueden estar mutados y que también están mutados y dan un perfil inmunológico que ellos llamaron así como perfil inmunológico y el otro grupo que tiene que ver con riesgo bajo. Y que esto finalmente tiene que ver con células T, NK, células B de memoria, y estas son las barras y las gráficas que nos correlacionan a estos 16 genes. Bueno, pues esto no es solamente todo. Algo que es importante y que ha salido recientemente en boga, pues es que si yo tengo recaída, esta recaída la voy a diagnosticar hasta que el paciente me llegue con adenopatías. Estudios de imagen pudieran no ser tan útiles y algo que está en boga es la mínima residual. Existen formas de detección temprana de enfermedad mínima residual de estos pacientes y si todas estas técnicas de genómica pueden o no realizarse en estos estudios con enfermedad mínima residual. Este es un estudio bien interesante porque evaluó solamente 12 pacientes y solamente es casi como muy entre comillas, donde les estuvo haciendo enfermedad mínima residual y vemos cómo todos aquellos pacientes, por ejemplo, este que tuvo enfermedad mínima residual, se mantuvo con negativo a recaída durante todo el seguimiento. En algunos casos, esta mínima residual posterior a una respuesta parcial demostró una recaída temprana. ¿No? Entonces son situaciones que uno debería de considerar que no solamente esta parte de inmunohistoquímica, sino también estos estudios genéticos moleculares son útiles para recaída y también obviamente en relación a enfermedad mínima residual en difuso. Bueno, pasando a la última parte de la presentación, solamente les voy a mostrar unas láminas en relación a lo que es nuestro linfoma folicular, donde se conoce un poco menos en relación a genómica, pero lo que se ha visto es que existen diferentes formas de evolución clonal y sabemos que en aquellos pacientes van a tener con o sin transformación, existen diferentes formas de evolución clonal, pues más aún en aquellos pacientes que tienen ya después de una transformación clonal. Y este estudio es interesante porque ellos evaluaron dos grupos de pacientes, aquellos que tuvieron progresión clonal
que fueron 122, pero de forma sistémica, y aquellos que tuvieron progresión, pero de forma localizada, pacientes que estaban en Watch and Wait, y fueron 147 pacientes, ¿no? Vemos cómo estos pacientes se comportan diferente en relación a aquellos que tienen un patrón mutacional diferente, en aquellos que tienen evolución clonal, sea localizada o sea sistémica. Vemos aquí cómo los sistémicos son los amarillos, los localizados son las barras azules, y el patrón de mutaciones es muy diferente en uno y en otro caso. Vemos aquí genes que están implicados, por ejemplo, en una evolución sistémica, ARID1A, SAL3, y en una evolución indolente, pero localizada, pues tenemos, por ejemplo, CREB, KMT2A, BCL2, y esta fue la evolución clonal en estos 13 casos que tuvieron esta evolución del linfoma folicular en cuanto a si fueron grado 1, 2 y el tipo. Y también la evolución puede ser divergente a la recaída o tener otro tipo de patrones. ¿Qué quiero decir con divergente? Sabemos que existe un tipo de linfoma. Este es un ejemplo de un caso donde puede evolucionar y tener diferentes patrones de mutaciones que son divergentes en el momento de la recaída. Hay quien dice que no, que son unas clonas que están ya desde el principio y que estas clonas pueden evolucionar, es un evolucional de clonas, y hay quien dice también que tampoco, que estas clonas se permanecen y que existen clonas que ya venían desde un principio, o que esta clona que estaba aquí inicialmente tiene una evolución divergente posterior. Y existen casos con progresión lineal descritos totalmente, donde la clona inicial a la recaída o presenta las mismas mutaciones. ¿Qué podemos concluir? Pues realmente la biología es algo realmente apasionante. Depende de aquellas plataformas que nosotros estemos utilizando para aplicar la biología directamente a la clínica. Y con esto termino, no sin antes darle las gracias al Grupo GEL por su invitación y a ustedes por su atención, y estoy lista para preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Mirna, por su excelente ponencia. Em, Vamos a dar inicio a las preguntas. Aquí una pregunta del doctor Villela que dice, ¿tienes una publicación este año de mutaciones en linfomas células B difusas? ¿Podría darnos mayores datos? Claro, con gusto. Solamente aclaro que esa publicación es sobre mutaciones de novo, o sea, en pacientes con diagnóstico de novo, previo a tratamiento. Es interesante que nosotros tratamos de hacer un chip para poder hacer este análisis basado en los genes que se han publicado tanto por Schmidt, Chapuy, Lind, ¿no? Todos estos grandes autores americanos y europeos. Y tratamos de hacer un análisis con 62 genes, de los cuales nosotros encontramos que la mayoría de los pacientes tenían por lo menos uno mutado, y desafortunadamente, como únicamente analizamos mutaciones, no analizamos variantes alélicas ni alteraciones cromosómicas como tal, como se hicieron en los otros estudios, no tenemos algo que nosotros podamos definir para población mexicana como clústeres. Sin embargo, algo sí muy interesante que encontramos es que aquellos pacientes que tienen MID88 mutado se asocian a enfermedad extranodal extensa, generalmente son varones y tienen un mal pronóstico. También encontramos que las pacientes que tienen mutación de Enhancer de Cesta y Digelas, porque son con mayor frecuencia mujeres, y se asocian también a tumores mediastinales y a tumores voluminosos, ¿no? Son cosas que nosotros encontramos. Algo interesante y que, bueno, nos dio significancia estadística, pero que no lo podemos considerar como algo rotundo, porque fueron solamente 2 casos, fueron aquellos pacientes que tenían mutación de ARID1A, que se ha implicado también en otros procesos y en otras neoplasias hematológicas, como puede ser mielodisplasia para evolución a leucemia aguda mieloblástica. En estos 2 casos tuvieron una muerte muy temprana,
a pesar de que habían respondido a quimioterapia, recayeron temprano y fallecieron. Básicamente eso es lo que nosotros hicimos en un grupo de 180 mexicanos que analizamos previo al tratamiento con R-CHOP. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos dos preguntas del doctor Humberto. Dice, sin duda alguna del DNA circulante tumoral cambiará la práctica una vez disponible. ¿Cuáles son tus recomendaciones para estandarización y armonización? ¿Y cómo cambiará desde la perspectiva los enfoques de los estudios en materia de respuesta al tratamiento y necesidad de rescate temprano con las nuevas estrategias de tratamiento en términos de redireccionamiento de las células T? Yo creo que DNA circulante es un tema que se ha explorado mucho en otras entidades, poco en linfomas. Nosotros tuvimos la oportunidad también de analizar en DNA circulante al diagnóstico mutaciones y vimos que era un tejido o un material biológico útil, ¿no? Inclusive encontrar mutaciones en el DNA circulante tiene impacto pronóstico de supervivencia. Esto lo tenemos publicado ya hace algunos años. Mutaciones sobre todo a nivel de cáncer de ceste. Entonces, creo que es algo que tenemos que empezar a hacer. Así como señaló el doctor Perini, bueno, hicimos esto y dependiendo de estas mutaciones adaptamos el tumor, el manejo, la terapia. Creo que es muy importante que se empiece a hacer esta parte de DNA circulante. Digo, actualmente existen ya muchos kits disponibles y básicamente creo que tendríamos que empezar a estandarizarlos con esos más que con kits caseros, ¿no? Para poder lograr hacer esta evaluación. Existen por ahí un par de estudios y que fueron presentados en ASCO o en ASH, no recuerdo exactamente, donde pacientes que van incrementando la cantidad de DNA circulante tumoral tienen una recaída más temprana y que la puede predecir inclusive en algunos meses. Sin embargo, hoy en día no es todavía una herramienta útil para o estándar para seguimiento o para predecir una recaída, pero sí lo que hemos visto es que pacientes que incrementan DNA circulante pueden tener una recaída más temprana. Ujú. La doctora Rosa dice, muy interesante el estudio de alteración de lípidos como pronóstico del linfoma, que la verdad también me parece súper interesante porque es algo que uno puede hacer bastante fácil y de bastante acceso. El doctor Luis compartió el estudio. El doctor Vigilio dice, en casos de genómica divergente, lo epigenético puede ser la causa de no aparecer en el primer estudio, el dañarse la epigenética se manifiesta en el segundo caso. El doctor Córdoba dice, cada vez sabemos más sobre las mutaciones, pero ¿cómo vamos a llevar esto en la práctica clínica? Que me parece una excelente pregunta, porque a veces tenemos mucha información sobre la parte genética y sobre lo que es epigenética, pero nos cuesta mucho aterrizar en la vida diaria. Entonces, ¿será necesario, dice, centralizar estos estudios en centros de referencia? ¿Y qué opinas con respecto a eso, Mirna? Yo creo que sí, no podemos tener todo lo último en todos los hospitales. Creo que como Latinoamérica tenemos que actuar como región y tener centros de referencia. Los grandes países como Alemania no tienen todo en todos los hospitales, tienen centros de referencia, ¿no? Entonces creo que nosotros hemos mostrado a través de este grupo que podemos trabajar en equipo, que somos realmente un grupo y creo que podríamos hacer justamente eso. Esta parte mutacional se puede dirigir a una zona, otro tipo de estudios a otra, y algo que la verdad abarata un poco, abarata entre comillas, ¿no? O hace menos caro el costo es esto que nosotros tratamos de hacer, que fue hacer un array casero, ¿no? Donde nosotros lo diseñamos, lo más caro fue costear ese array, pero ese array ya está listo. Entonces, y a partir de ahí empezar hacer los estudios, porque si queremos analizar todo lo que todos tienen con grandes recursos en cada país y en cada hospital, va a ser algo que no va a ser costeable, ¿no? A lo mejor tenemos que superar algunas barreras como es el tránsito de muestras entre países, pero encontraremos la forma de poderlo hacer. Tal cual. El doctor Sandoval pregunta, bueno, te felicita por la presentación y dice, muchos de estos estudios son muy costosos e inalcanzables para muchas prácticas.
¿Cuál es tu opinión? Si existen algunos estudios moleculares que son realmente predictivos para cambiar en la terapia y alguno que debemos priorizar. De todo lo que presentaste, ¿cuál te parece que son los que tenemos que priorizar? Creo que algo importante es también ir a la par de lo que tenemos disponible desde el punto de vista terapéutico. O sea, hacer todos los genes tampoco tiene mucho sentido porque sabemos que a lo mejor alguien recae más, recae menos, pero eso implicaría hacer un segundo proyecto en donde de forma prospectiva tú demuestres que intensificar un tratamiento ayuda a recuperar este grupo de pacientes. Entonces, hoy en día tenemos los inhibidores de BTK, tenemos inhibidores de apoptosis, ¿no? Y creo que esos son el grupo de genes que tendríamos que estar evaluando, ¿no? Tenemos tazemetostat para en cáncer de ceste, entonces creo que es hacia allá, hacia donde tendríamos que estar evaluando este grupo de genes. El doctor Vigilio pregunta, EZH2 control epigenético, ¿se puede usar inhibidor de EZH2, aunque más se usa en el folicular? De hecho, hay un estudio donde utilizan tazemetostat, que es un inhibidor de cáncer de ceste, y la respuesta va tanto con los que tienen silvestre como mutado, pero es más alta en los mutados, al igual que lo que pasa en el folicular. Claro que la respuesta es mayor en los foliculares que en los difusos, pero también responden. Entonces creo que por ello la conveniencia de que se pudiera evaluar también este gen. El doctor Villela dice, ¿existen mutaciones que se pueden detectar por inmunistoquímica? Aquellas que tienen alteración directa en la producción de una proteína diferente podría ser, Mm, solamente, ¿no? Como por ejemplo P53. ok. Bueno, y el doctor Humberto también me pregunta si es que crees que estos pacientes que tienen este tipo de mutaciones, sería interesante ver la posibilidad de aislar las mutaciones de peor pronóstico y tratarlos tempranamente con CAR o biespecíficos. Creo que es algo que se tiene que hacer a través de un ensayo clínico. Y sí, digo, realmente el hecho de hacer mutaciones que te den un pobre pronóstico te permite seleccionar el grupo de pacientes que requiere un tratamiento diferente de RECHOP, un tratamiento más intensivo. Bueno, Mirna, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta presentación, porque parece como algo difícil, pero lo hiciste súper ameno, un montón de preguntas y bueno, excelente el debate. Muchísimas gracias y Gracias, Elena. vamos a Claro, nos pasar. vemos más tarde.